versículo 5 dice: y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Bueno, podemos ver que Nehemías, cuando se entera de que todos los muros y las puertas estaban derribadas, él se pone manos a la obra. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que Nehemías no se fue al momento. Nehemías dice que oró 4 meses, día y noche, oró y ayunó, mientras que el trabajo para volver a construir esos muros y esas puertas solo fueron de 52 días. Sin embargo, la oración fue de 4 meses. Y cuando nosotros nos creemos que podemos por nosotros mismos, tenemos el fracaso asegurado. A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, y con respecto a los hijos, tal, tú parece que lo controlas todo, que los conoces, que sabes cómo actuar, y ves que todo se te va de las manos. Y sufrir es normal, pero levantarse es solo para los que han entendido que Dios actúa a su favor y que Dios, cuando tenemos la actitud correcta hacia Dios. Y después dice Nehemías, acuérdate de la poderosa palabra que le has dado a tu siervo Moisés. Dios le recuerda, acuérdate de cumplir la promesa que tú le has dado a Moisés. Entonces, cada vez que oramos debemos de encargarnos de reclamar las promesas que Dios nos ha dado. No importa cuántos años pasen. Yo, y no soy la única, años y años llevo esperando. Pero la vida cristiana no es cuestión de fuerza, es cuestión de resistencia. Y yo muchas veces últimamente le decía al Señor, Señor, tu palabra dice que hay un tiempo para todo. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Y yo le decía últimamente, Señor, he llorado mucho, así es que tiene que venir el tiempo de reír. Entonces debemos de acercarnos a Dios, confiar y sobre todas las cosas reconocer que por nosotros mismos no podemos cambiar nada. La oración es esencial para un liderazgo. Y tú puedes decir, pues yo no tengo ningún liderazgo. Pues sí lo tienes, de alguna manera sí lo tienes. Por ejemplo, Teresa es líder en su casa porque es la única que es creyente. Yo soy líder en mi casa porque soy la que estoy orando. Y a cada uno tenemos un liderazgo, sea en el trabajo, sea en la oración, en lo que sea. Tenemos un liderazgo de alguna cosa, de alguna forma. Entonces no podemos excluirnos ahí detrás de, yo no tengo, eso es para los demás. Todos tenemos un liderazgo y debemos de ser fieles. Y dice además que dice, su visión es tan grande, si su visión es tan grande que solo Dios puede llevarla a cabo,
entonces usted obviamente debe de orar. Pero si su visión cree en tu visión que no necesitas oración, eso es absolutamente necesaria para lograr su visión, no es lo suficiente grande. Si nosotros creemos que no necesitamos la oración, porque con la visión que tenemos ya podemos alcanzar esa visión, la visión no es suficientemente grande, porque si es grande necesitará de la oración. Y si no hay oración, pues lo que dije antes será un fracaso, como tantas veces. Y queremos ver cumplidas las promesas. Para eso tenemos que mantenernos firmes. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha pasado incluso por lo que más quiero, que son mis hijos y mi marido. A veces digo, estoy harta, estoy cansada de orar, porque parece que cuanto más oras, más se complican las cosas. O aunque a mí me pasa que estoy orando por una cuñada y por una prima, y me lo he tomado en serio, el Señor me lo ha puesto en mente, y ves que no reaccionan, no dan señales de vida, como que te ignoran. Y claro, te pones a pensar, Dios, estoy cansada, pero después digo, yo soy una hija de Dios, yo no puedo dejar de orar por ellos, aunque ellos no quieran saber nada, porque no querrán saber nada de mí, o se alejarán de mí, pero nunca se pueden alejar de una oración que yo haga por ellos. Y mi meta es principalmente por mis hijos y por mi casa, pero digo que cuando yo ya no esté en este mundo, que mis oraciones sigan bendiciéndolos y sigan llevando fruto en la vida de ellos. Y para eso debemos de vivir una vida y orar, aunque parezca que nada pase. O al revés, o como he dicho, parece que cuanto más oras, más se complican las cosas. Pero debemos de resistencia, porque Dios dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Si nos mantenemos firmes, como hizo la viuda que iba al juez injusto y le pedía, y un día el juez dijo, no temo ni a Dios ni a hombre, pero porque esta mujer me es molesta, le voy a dar lo que me está pidiendo. Entonces yo muchas veces, así pensando y con el Señor, digo, si yo quiero darle buenas cosas a mis hijos, ¿cuánto más Dios no nos querrá dar lo que necesitamos? Y si estamos pidiendo, y yo le digo, Señor, estamos orando aquí cada mañana, no estamos pidiendo ni por unas vacaciones, no estamos pidiendo ni por una ropa nueva, ni por un coche, ni por una casa. Creo que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces será cuestión de tiempo, de resistencia, y un día veremos la mano de Dios. No importa, yo espero verlo, y a veces le digo, Señor, declaro que mis ojos verán lo que tú has prometido y cumplidas las cosas, pero si no las vemos, esas oraciones, alguien las tiene que ver. Lo que no van a ver es las que no hacemos. Pero lo que oremos tendrá que dar fruto, aunque muchas veces no sea lo que nos gustaría, o lo que pensamos, o lo que esperamos, pero de alguna manera tiene que dar fruto. Yo ayer a veces lo hago, y vinieron mis hijos, invité a mis hijos a comer, y claro, ya está uno cansado de orar de todas las formas posibles, de rodillas, llorando, riendo, cantando, bailando. Y digo, bueno, pues hoy, que lo he hecho más veces, pero cogí un poco de aceite que tengo allí y ungí cada mesa, cada silla, la de mis hijos, mis nueras, mis nietos, ungí la puerta también de entrada de la casa y digo, yo voy a hacer cosas y Dios se encargará de dar el resultado. Entonces, bueno, pues nada, era simplemente eso. Y espero que os haya sido de ánimo y seguir batallando. Amén. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú bendigas la palabra de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra dice que no volverá vacía, sino que será prosperada para aquello que fue enviada.
Gracias, Señor, por cada promesa que tú nos has dado. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a reclamar cada promesa que tú ya nos has dejado en tu palabra para cada uno de nosotros, para nuestras descendencias, dice tu palabra, aún hasta la tercera y cuarta generación. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú estás interesado en bendecirnos. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Ojalá la oración funcionara como nosotros quisiéramos y en el tiempo que quisiéramos, ¿no? Sería como darle un botón y que ocurrieran las cosas. Pero gracias a Dios estamos viviendo en el tiempo de Dios y esto es muy importante en nuestras vidas, porque eso se llama vivir por fe. Aquellos que vivimos por fe, pues obviamente necesitamos esperar en Dios y necesitamos confiar en su palabra. Hace 59 años, el 26 de mayo de 1965, nací yo. A mi madre no sabía lo que le venía encima. Y seguro que se alegró por mi nacimiento como se alegró por el nacimiento de todos mis hermanos. Ella siempre me cuenta que nunca tuvo ningún dolor a la hora de dar a luz ni nada por el estilo. O sea, el Señor la bendijo ahí súper bien. Dolor me refiero más del excesivo, ¿no? Más del normal de un parto, ¿no? Pero son 59 años los que han pasado ya. Y cuando el Señor cambió mi vida a eso de los 25 años, hubo algo que me propuse hacer y fue vivir por fe. ¿Sabéis? Mi vida fue muy complicada y no os la voy a contar más veces, pero entendí lo que Dios hizo en mi vida y entendí que lo que me llevó a que fuera tan complicada era que yo no veía el mundo de una forma normal, como la veían muchas personas, y veía el mundo como un verdadero desastre, cosa que sin Dios sigo viendo como un verdadero desastre, porque el mundo es un verdadero desastre. La gente va detrás de cosas ilusorias, de cosas vanas, no hay nada a lo que aferrarse. Pero cuando Dios apareció en mi vida fue un momento trascendental, porque estaba verdaderamente mal, agotado físicamente, agotado moralmente, agotado en todos los sentidos, desahuciado, y obviamente la familia pues no me quería ni a 5 metros de distancia. Pero la gracia de Dios y el favor de Dios se convirtió no solo en un balón de oxígeno ni en una nueva oportunidad, sino en una nueva forma de poder vivir. Y esto cambió mi realidad en todos los sentidos. No fue fácil, no es fácil hasta el día de hoy, y sigue siendo un reto cada día en mi vida poder enfrentarme a los desafíos de la fe. En mi pueblo, obviamente, es más complicado, era más difícil, yo entendía y consideraba que fuera así, y por eso tuve ciertas dudas conforme a la hora de poder venir para aquí, para mi ciudad. Sin embargo, el Señor preparó todo y en cierta manera, sin desear estar un día aquí en un púlpito como pastor, a Dios se le ocurrió levantarme como tal, y aún sin tener la cualificación adecuada, según mi pensamiento, Dios creía que sí. El caso es que 20 y tantos años después aquí estoy. Y hoy es el día en el que cumplo 59 años. Que para mí es un verdadero milagro. Para mí es un verdadero milagro. Por todo lo que he vivido, por todo lo que he pasado y por todo lo que, bueno, pues ha ocurrido a lo largo de todos estos años. Por lo cual, Dios me ha dado unos versos. Yo creía que me había dado otros, pero me los cambió.
Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, porque este capítulo expresa lo que tenía en mi corazón realmente mucho mejor que los que yo creía que eran los adecuados para este momento. Lo que sí sé es que las oraciones no caen en vano cuando se hacen de todo corazón y se hacen sinceramente. No podemos manejar la realidad espiritual, no la podemos dirigir, no podemos engañarnos. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare eso segará. Nosotros somos privilegiados, aunque penséis que somos una congregación pequeña, que somos pocos miembros y que nos gustaría ser más, obviamente, y sería de mucha alegría. Hubo hermanos en la fe a lo largo de la historia que lo pasaron bastante peor que nosotros y mantuvieron su fe. No solo a la hora de poder congregarse, sino de forma personal, a la hora de ser perseguidos, de ser maltratados, de ser incluso asesinados o muertos, ¿no? Todos conocemos el famoso circo romano, ¿sí o no? Pues muchos por declarar su fe iban ahí, eran tomados, eran denunciados por ser cristianos y no negaban su fe. Podían negar su fe y salvarse, pero no negaban su fe porque preferían morir en Cristo que seguir viviendo en este mundo caótico por asegurarte unos años más de vida y tener algo superficial o algo natural que te ayudase a subsistir. Sin embargo, Dios puso en nuestro corazón una antorcha que ilumine nuestra vida, a pesar de los errores que hayamos podido cometer y a pesar de todos los fallos. Pero obviamente necesitamos fe para poder seguir avanzando cada día de nuestra vida. He cumplido 59 años, pero para mí no es una meta esa. He aprendido a vivir día a día, he aprendido a preocuparme de lo necesario, pero para ello tengo que adiestrarme y enseñarme a mí mismo cada día que debo de seguir haciendo lo mismo, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo tener el corazón abierto al cambio, a la transformación, a que Dios siga trabajando en cada uno de nosotros, en mí mismo obviamente, que cada día sea una oportunidad nueva de poder reconciliarme con Dios, de poder serle útil en algún momento del día a día, en algún momento de mi vida, y no perder de vista la oportunidad que tenemos obviamente, de servirle como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacerlo y el mundo cada día ejerce más presión sobre esta realidad. Y como digo siempre, no vamos en camino de un gran avivamiento, vamos en camino de una gran aflicción. El pueblo cristiano no puede vivir en una nube ilusoria. El pueblo cristiano debe de despertar y no debe de ir detrás de cosas vanas, ni de cosas que solo le hagan entretenerse. Por eso es necesario saber qué fe tenemos y qué es lo que está haciendo Dios en nosotros. Por eso este capítulo de 2 de Corintios, vamos a leerlo, y dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es importante reconocer esto, que el ministerio recibido es de Dios. Amén. Es algo que Dios ha elegido para darte. Y esto lo ha hecho cuando te has convertido. Cuando te has convertido, cuando has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, puedes escapar de Él, puedes tener momentos bajos, puedes tener incluso momentos de incredulidad y de aflicción espiritual, ¿no? Donde parece ser que nada es importante de lo que haces en el Señor, ¿no? Pero la Escritura dice que el trabajo en Dios no es en vano. Marisa nos recordaba, ¿no?, que a veces se cansa de orar y que pensar que no está ocurriendo nada, pero claro, lo que nuestros ojos puedan ver es muy diferente a lo que está pasando. Y no podemos saber lo que pasa en el corazón de las personas, pero sí lo que podemos hacer es hacer lo que tenemos que hacer y que Dios se ocupe de lo que tiene que hacer. Amén. El problema es cuando queremos que realmente eso sea al revés. Por eso a veces no solo Marisa piensa en eso, todos los que creemos en Dios, todos los que hemos decidido seguirle, en ocasiones pensamos que la fe pues, puede ser algo inútil en nuestra vida, ¿no? O nuestra misma relación con Dios, ¿no?
Sin embargo, cuando despertamos de esa incredulidad y nos damos cuenta de que fuera de Dios no hay nada, pues entendemos con mucha claridad de que obviamente estamos en el camino correcto y que a nosotros no nos corresponde hacer lo que Dios tiene que hacer, sino que nos corresponde tener la llama encendida, las lámparas llenas de aceite, como aquellas vírgenes. Amén. No sabemos a qué hora ha de venir el Señor, pero lo que sí la palabra nos anuncia es que estemos preparados. Amén. Y te puedo garantizar que gran parte de la iglesia del pueblo de Dios está con las lámparas descuidadas. Por eso necesitamos estar atentos, porque son muchas las presiones del día a día. Y la Escritura es clara: no desmayes, no desmayes. Desmayar es dejar de luchar, dejar de pelear, claudicar. Dice la Escritura: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nosotros queremos ser honestos, sinceros delante de Dios, y esto es lo que va a ver Dios en tu vida. Y esto es lo que va a ver Dios cada día en lo que haces. Porque no somos como los demás, ni andamos aprovechándonos de las bendiciones de Dios, ni andamos aprovechándonos de la indulgencia de Dios, de la misericordia de Dios. Os decía el domingo pasado que no podemos usar la misericordia de Dios para seguir pecando, para tener un salvoconducto para pecar. Y eso lo hemos hecho en muchas ocasiones todos los que estamos aquí. Por eso necesitamos despertar a la vida nueva, a la vida que Dios nos ha dado. Porque Él tiene el control de todo y a veces no pasan las cosas como queremos que pasen. Pero aún así, cuando aceptamos la voluntad de Dios, descubrimos en ella paz. Vemos en ella y nos deleitamos en nuestras capacidades, porque son las que nos ha dado Dios. Y si no nos ha dado otras mayores, pues por algo será. Pero sí, en lo que nos volvemos a deleitar es en que le hemos conocido y que su presencia está en nosotros y que su paz es derramada en nuestra vida. Y os puedo garantizar que a día de hoy, a mis 59 años, puedo ver y entender y comprender mucho mejor este concepto. Cuando aún no sé lo que será de mí mañana, ni pasado, ni lo que ocurrirá. Muchos quieren controlar el futuro, pero no se puede controlar lo que no puedes controlar. Lo que está en manos de Dios lo puede controlar Dios solamente. ¿Entendemos esto? Porque es muy importante para nuestras vidas. Esto cambiará nuestra perspectiva y nos dará fidelidad en nuestro corazón, no solo para esperar, porque el refrán es muy claro: el que espera, desespera. Y no nos gusta esperar, ni en la cola del médico, ni en el supermercado, ni en ningún lado, ¿sí o no? Siempre vamos a la cola que menos gente tiene, porque no nos gusta esperar en ninguno de los motivos. Y en el Señor tampoco, por eso que para nosotros esperar en el Señor debe ser motivo de alegría, de gozo y de esperanza, nada más. O sea, Señor, esto es lo que estoy poniendo delante de ti y tú obra cuando quieras. Porque incluso cuando tú marches sin recibir la promesa, porque la palabra de Dios nos habla de que muchos partieron sin recibir lo prometido, tú sepas que lo que has sembrado va a germinar en el corazón de muchos. Cuando Cristo era clavado en una cruz, todos los que le seguían en aquel momento fueron espantados. Solo quedó el discípulo amado con María a los pies de la cruz, el resto no apareció por allí. ¿Sí o no? Era un ministerio desastroso. El peor de los ministerios acababa de cumplirse en la vida de Cristo Jesús. Muerto el maestro, las ovejas, muerto el pastor, las ovejas se dispersan. Y eso fue lo que ocurrió. Y tardaron en despertar, hasta que obviamente empezaron a recordar no solo las enseñanzas que el Señor le dio, sino obviamente cuando Jesús mismo, ¿no?, les volvió a manifestar en distintas apariciones la venida del Espíritu Santo, cosa de privilegio que hoy tenemos cada uno de nosotros para en cualquier momento, en cualquier lugar, allí donde estés, en cualquier duda, en cualquier tribulación, en cualquier desesperanza, cuando vemos todo negro, borroso, podamos entender de que podemos descansar nuestra vida en Dios. Y aunque no sepamos la solución de lo que ocurrirá, aunque no sepamos cómo acabará la historia, vamos a
a entender y vamos a poder decidir que nuestra vida estará bajo las alas del Señor, estará en la presencia de Dios, siempre. Y eso sí lo puedes decidir tú. Ahí no hay nadie que decida por ti. Por eso la Escritura dice que no lo hacemos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Dice el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, hay muchos que por su tozudez y por su soberbia son entenebrecidos, sus mentes son cauterizadas por el enemigo. No permitamos esto nosotros, que ocurra esto en nuestras vidas, ni en la vida de aquellos por los que oramos, porque esto va a ser lo que Dios use para tener gran misericordia sobre muchas personas. Pero hay otras personas que se les encubrirá esta verdad y que Dios ya ha cegado ese entendimiento, ¿no? No por ser incrédulos en sí mismos, aunque aquí se utiliza esta palabra, sino porque han perseverado en esa incredulidad y han rechazado, porque ya han oído esa verdad, y la han rechazado deliberadamente. Y ahí es donde está verdaderamente el peligro, ¿no? Por eso nosotros tenemos que entender de que aunque en nuestros momentos de espiritualidad haya momentos bajos, aunque en nuestros momentos personales, carnales, haya momentos difíciles y complicados, donde podemos estar seguros es en la presencia de Dios, confiando en que Él tiene nuestras vidas, no solo hoy en sus manos, sino que también los siguientes minutos, horas y días de nuestro futuro. Porque lo que acabo de decir ya es pasado. Estoy en un completo futuro continuamente. Es un presente futurista, digámoslo así, en el cual, obviamente, mi necesidad de Dios, mi firme certeza de que Él es mi baluarte, es lo que va a conseguir que cada día tenga mayor comunión con Él, confíe más en Él y, obviamente, me sienta más seguro. Hay quien saca todo tipo de seguros para sentirse seguros. Hay quien cree que teniendo ciertos trabajos y cierta cantidad de dinero, pues se siente seguro y se siente mejor. Es verdad que necesitamos de todo eso, pero obviamente no debemos sentirnos seguros sobre eso, porque la Escritura dice que eso a veces toma forma de alas y vuela como las águilas. No son las primeras personas que se enriquecen y al poco tiempo son más pobres de lo que eran antes de enriquecerse. Esto no ha pasado con una persona sola, ha pasado con muchas personas. Y no solo hablo de ese tipo de enriquecimiento, sino de lo que somos. Cuando creemos que somos algo más de lo que somos, estamos errando en el blanco. Por eso dice la Escritura en el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No nos estamos predicando a nosotros mismos como mantras, ¿no? O sea, no nos estamos diciendo cosas, ¿no? Ahí atrás oía un predicador, no, mira tal espejo y cuando te veas en el espejo, di, sí lo puedo conseguir, sí lo puedo conseguir, sí lo puedo conseguir, sí lo puedo... No se trata de eso. No se trata de estar reflejándote en un espejo, ni de estar repitiéndote cosas para que te las creas. Se trata de leer la palabra de Dios, de haberte convertido, de haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y eso pasa por arrepentirte de tus pecados. Y eso pasa por recibir el perdón de Dios. Y eso pasa por hacer viva la palabra de Dios en tu vida después en obediencia. Y eso pasa por desear a Dios cada día de tus días, de tu día a día. Es importante esto porque de verdad que a día de hoy hay muchos maestros que se levantan conforme a sus pecados y esta palabra se está cumpliendo. Ayer estando pensando y escudriñando la palabra, me daba cuenta de que muchos textos de la palabra de Dios se están cumpliendo. Y esa es la mayor evidencia de que no solo Dios existe,
sino que es la mayor evidencia de que Dios está cumpliendo lo que realmente dijo a través de profetas y apóstoles. Y que ya no es algo que forme parte de un sistema religioso en nuestra vida para refugiarnos en no sé qué cosa. Aunque es verdad que podemos refugiarnos en la presencia de Dios, como cantábamos, es nuestro refugio, nuestra consolación, pero no lo buscamos como tal, en el sentido de quedarnos ausentes de la realidad. Nos refugiamos en nuestras debilidades, pero cuando Dios nos fortalece volvemos a poner en práctica la verdad que Él ha sembrado en nuestros corazones y la cual el deber nuestro es de cuidarla y esa semilla de regarla y de que crezca, ¿no? La fe empieza por que alguien en un determinado momento planta esa semilla, ¿no? en el corazón de alguien, ¿no? A través de la palabra de Dios. El oír, la fe es por el oír, ¿qué? La palabra, ¿no? Y de alguien hemos escuchado la palabra de Dios, alguien nos ha animado, alguien nos ha predicado, alguien nos ha enseñado, nos ha dicho que Dios existía o que Dios nos amaba. No lo entendíamos, no lo comprendíamos y a veces lo creíamos como una verdadera locura. Pero en el momento en que lo hemos puesto en práctica, en el momento en que nos hemos envalentonado y hemos decidido actuar por fe y descubrir esta verdad, hemos podido ver que la semilla crece mucho mejor en una tierra fértil, en una tierra abonada, preparada, cuidada, ¿verdad? Porque sabemos que hay otras semillas que caen en pedregales, entre las zarzas. ¿Y qué ocurre? Pues que todas las cosas que nos rodean, y son muy fuertes las cosas que nos rodean, y cada día van a ser mucho más fuertes y ejercerán mucha más presión sobre la fe, y a muchos lo apartarán. La apostasía trata de ese tema. Por eso, obviamente, después de estar en Cristo Jesús casi la mitad de mi vida y cumplir hoy 59 años, ¿qué sentido tiene dejar de creer en Él mañana? Dejar de seguirle. No necesito ser pastor para eso. No necesito ser pastor para seguir a Cristo Jesús. No necesito ser pastor. Necesito ser un hijo de Dios teniendo en cuenta que tengo que cuidar lo que no quiero que pase en mi vida. Tengo que cuidar mi esperanza, tengo que cuidar mi fe, tengo que cuidar mi relación con Dios, porque el mundo ejerce una presión constante en mi vida. No solo el mundo en sí, lo que hay a mi alrededor, sino que también el desgaste de la vida. Hablábamos de Calé el otro día, ¿verdad? Que a sus 80 y tantos años seguía con el vigor, ¿no? Y se lo declaraba a Dios. No sigo con el vigor de aquellos años jóvenes, ¿no? Y porque eso lo transmitía el acercamiento, el espíritu diferente que tenía, y lo transmitía el fervor que tenía en su cuerpo. Pero que nosotros nos desgastemos y envejezcamos físicamente, nuestro fervor interior puede dar unos resultados tremendos, vigorosos a nuestra vida natural. Esto es algo que obviamente tiene que partir de nuestra fe. Por eso la Escritura dice que no nos predicamos a nosotros mismos, ¿vale? No nos queremos autoconvencer de nada. Nosotros queremos creer en la palabra escrita y revelada por el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y para eso tenemos que obedecer al Señor. Siempre he dicho que si no ponemos las enseñanzas de Jesús en práctica, no podemos ver el poder que hay detrás de ellas. Puedes saberlas, puedes haberlas entendido o puedes tener una cierta idea de lo que quiere decir el Señor. Pero si eso no es puesto en práctica, obviamente no puedes ver el resultado del gran poder sobrenatural que traen las enseñanzas de Jesús cuando las ponemos en práctica. Cuando decidimos romper con el cordón umbilical de la maldad en nuestra vida y nos comprometemos a hacer el bien, a cambiar, a ser personas diferentes, a que la palabra de Dios nos transforme, siga obrando en nuestra vida. Por eso nos recomendamos a Dios en toda conciencia humana delante de Él. Dice, pero si nuestro evangelio... Bueno, eso lo dije antes. Sí, ¿no? Estamos en él, perdón, en el 7. Y aquí habla de vivir por fe. Este es un nuevo tiempo y esta es una nueva verdad y una nueva revelación que cada día tenemos que creer.
Vivir por fe no es cualquier cosa. Sabemos que es complicado, ¿sí o no? Saber que Dios va a estar ahí mañana, saber que los recursos van a estar ahí mañana, saber que no vamos a decaer porque el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, eso es vivir por fe. Mantener la esperanza que hay en las palabras escuchadas del Señor. Yo no sé si te pasa a ti a menudo, ¿no? Pero yo leyendo la Biblia en ocasiones me conmuevo y me entra, hasta se me pone un nudo en la garganta, en el sentido de que no solo siento cosas, me emociono y en ocasiones pues me doy cuenta de que bueno, pues la palabra de Dios me llena, me toca, y lo que está escrito, aunque pueda tener al diablillo aquí al lado diciéndome esto no es verdad, esto es una historia o lo que sea, lo creo en fe y rápidamente quedo firme delante de la presencia de Dios. Por eso dice, estad firmes, mirad que no caigáis, ¿no? El enemigo está como león rugiente, lo hemos visto cantidad de veces. El enemigo está constantemente queriendo poner palabras que no están en la palabra de Dios en nuestro corazón, pero las quiere poner en nuestra mente y en nuestra vida. Por eso el verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Entendemos esto? Vasos de barro habla de algo delicado, de algo que se puede quebrar, que se puede romper en cualquier momento. Tener esta gran verdad, tener nuestra relación con Dios en estas vasijas de barro, habla acerca de lo frágil que es nuestra vida y de lo mucho que debemos depender de Dios. Dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder de Dios esté en nosotros. Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, ¿cuántas personas hay que se creen ser lo que no son? ¿Cuántas personas referente a la hora de recibir algún don? Algo que Dios le haya podido dar. Y ellos, sabiendo que Dios le ha dado ese don, se creen alguien. Cuando la palabra de Dios dice que no nos creamos nada. Que lo que tenemos que hacer lo hagamos. Y que después de hacerlo digamos, siervos inútiles somos. Pero ¿cuántos hermanos hemos visto que se han enaltecido, que han desvariado creyendo creer que podían manejar a Dios a su voluntad? Es un atrevimiento, ¿sí o no? Por tener un don que te fue dado, ¿para qué? No para envanecerte, ni vanagloriarte, ni quitarle la gloria a Dios, sino ¿para qué? Para servir a los demás, para servir a los demás. Y cuando sirves con tus dones, entonces entiendes el poder de ellos. Pero cuando te aprovechas de ellos, entonces te envaneces. Y entonces acabas perdiendo el rumbo de tu vida. Acabas alejándote del Señor. Veo a tantas personas que empiezan bien y empiezan en el espíritu y acaban en la carne. Veo parte de la iglesia evangélica, hermanos escapando de otros hermanos, hermanos que se ocultan de otros, hermanos que hablan mal de otros, hostilidades entre lugares de culto, de congregaciones que andan compitiendo, etcétera, etcétera, cuando todos estamos trabajando para el reino de Dios. ¿Sí o no? O deberíamos estar trabajando para establecer el reino de Dios en la tierra. O sea, la Escritura dice que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de ese arrepentimiento. Y tanto se convierta a través de cada uno de nosotros alguien, o se convierta a través de otra congregación o de otro hermano, de quien sea, pues obviamente tendremos el mismo gozo. Y si no lo tenemos, solo nos queda tener envidia. Y esa envidia no proviene de Dios. En cierta ocasión los discípulos de Jesús, viendo que otros que no eran ellos reprendían y curaban a la gente y reprendían a los demonios en el nombre de Jesús, y estos obedecían y salían de los cuerpos de aquellos y muchos eran sanados, los discípulos, los apóstoles, se enfadaron y creyeron que solo ellos tenían el derecho y el deber y el poder de hacer eso porque estaban con el Maestro. Y le fueron al Maestro: Señor, hay otros que están usando tu nombre y que están echando fuera demonios. En ese momento estaban usando y estaban actuando como los fariseos.
que se veían amenazados por el poder de Dios, por el poder que tenía Jesús. Inconscientemente estaban actuando como ellos, aunque Jesús obviamente les enseñó a no hacerlo. Le dijo, no se lo impidáis. El que no está conmigo, está contra mí. O sea que si alguien echa fuera demonios o sana a alguien en mi nombre, pues gloria a Dios. Amén. Es de lo que se trata. No es de mi vida de lo que se trata, es de la vida de los demás. Es de la vida de aquellos que quieren oír. Ayer un hermano me decía que hace tiempo le había dado un consejo que estaba poniendo en práctica porque veía que muchas personas no querían y que eso lo único que hacían era desgastarlo y era producirle pues aflicción en su vida. Y lo único que le dije fue que trabajara con las personas que quieren ser cambiadas. Con las que no quieren ser cambiadas, que otros se ocupen de ellos. Porque el que no quiere ser cambiado hasta que el Señor le hace doblar las rodillas, hasta que el Señor decida, pues no hay manera. Por eso no pierdas. Y dice que desde que pones el consejo en práctica, que se siente mucho mejor. Así como yo me sentí mejor cuando lo puse. ¿Por qué? Porque es necesario que el que quiere entender entienda y el que no quiere entender pues que no entienda, como leímos anteriormente, ¿no? Hay cosas que tenemos que dejar en manos de Dios. Hay cosas que tenemos que dejar en sus manos y nosotros tenemos que servirle a Dios. El Señor en una ocasión mandó a sus discípulos a predicar de 2 en 2. Algunos echaban demonios, otros sanaban enfermos y algunos entraban en ciertos lugares y los apedreaban, los echaban, los azotaban a los discípulos. Y en una de esas, antes de mandarlos, Jesús le dice, aquellos que no os reciban, cuando salgáis de aquella ciudad, que sacudid el polvo de vuestras sandalias. Y no le está diciendo otra cosa, que no perdáis el tiempo, porque no lo tenéis. No perder el tiempo en personas que no quieren, en personas que se resisten. No hablo de personas que tienen dudas o no hablo que dejes de orar, ¿verdad? Por ciertas personas cuando Dios te trae a tu corazón. Pero obviamente hay personas que deliberadamente lo dicen con mucha claridad, ¿no? Que no quieren saber absolutamente nada de Dios, que no quieren parte con Él. Por eso el Señor le decía esto, cuando alguien no os reciba, cogéis y sacudís el polvo de vuestras sandalias y salís de aquella ciudad. Y ¿sabéis lo que le dijo después? Que el castigo sobre aquella ciudad iba a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Es terrible. ¿Sabéis lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra? Pues iba a ser peor. ¿Qué puede ser peor que una gran destrucción y que una gran mortandad? Pues no sé, pero la verdad que cuando Dios habla del crujir de dientes, del lloro y el crujir de dientes, siempre ha sido una frase que ha conmovido mi corazón y mi mente, ¿no? Nunca he podido explicar ese dolor, en el sentido, nunca he podido imaginarlo, un crujir de dientes, ¿no? Cuando los dientes crujen, es algo que debe ser verdaderamente tortuoso y doloroso, ¿no? Como una tortura constante en nuestra vida. Sin embargo, el Señor le dice a aquellos que deliberadamente pasen de la palabra de Dios, aquellos que deliberadamente rechacen a Dios, ellos mismos se están condenando. Jesús dice en otra parte de la Escritura, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Pero ya hay quien condene al mundo, la palabra misma condena al mundo. Y habrá quien juzgue a ese mundo que rechaza la palabra. ¿Sí o no? Por eso no podemos ser más buenos que Dios, en el sentido de que debemos de obedecer a Dios, pero no podemos, obviamente, querer hacer cosas, ¿verdad?, por otros que no nos corresponde a nosotros hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que nos enseñó Jesús que hiciésemos. Y nos gustaría que la congregación estuviera llena de gente, que las personas aguantasen, se manifestasen en fidelidad, pero no son pocas las que buscan solo lo suyo. No son pocas. Y no importa que muchas congregaciones incluso estén llenas de mucha gente. Sigue habiendo muy pocas personas dentro de esas congregaciones
que solo se preocupan de las cosas de Dios. Y hay muchas otras que solo se preocupan de sí mismos y que solo quieren lo que Dios les puede dar. No en vano, el Señor en un momento determinado de su ministerio dijo que muchos no venían por oír la palabra de Dios, por escuchar las Escrituras, por ponerlas en práctica, sino porque había hecho milagros, les había dado de comer, había multiplicado los panes y los peces y había muchas personas dentro. Lo hizo en 2 milagros, ¿no? 5.000 y 4.000 personas. Multiplicó los panes y los peces. Y dice que muchas personas de esas venían solamente para aprovecharse por si hacía otro milagro y podían otra vez tener provisión, llenar sus estómagos, ¿no? No podemos andar detrás de Dios por lo que Él nos dará, porque Él ya nos lo ha dado todo. Lo que tenemos es que ir detrás de Dios porque le amamos. Y entonces, obviamente, nos despreocuparemos. La enseñanza, y me recuerda todo esto porque durante mi tiempo de conversión, mis 20 y tantos años de conversión, a día de hoy, Dios siempre ha sido fiel. Y cuando andamos detrás de Él por las cosas, obviamente empobrecemos, física y mentalmente, empobrecemos. Cuando vamos y somos fieles a Dios solo para que Él nos dé cosas y para que, no sé qué cosa nos pueda dar que nos alegre la vida, pues nos estamos equivocando de blanco. Tenemos que ir al lado del Señor porque le amamos, porque reconocemos en Él lo que nosotros no podemos ser sin Él, de otra manera. Sin Él no somos nada. Y con Él lo somos todo. Y lo demás podemos tenerlo o no, en mayor o en menor cantidad, puede venir o nos puede faltar. Pablo decía, para todo estoy enseñado. ¿Quién le había enseñado a Pablo vivir en cualquier circunstancia, en cualquier situación? Y te puedo decir que Pablo había sido una persona que había vivido muy cómodamente y había tenido recursos. Pero cuando sirvió a Cristo padeció circunstancias difíciles. Estaba también a expensas de que otros hermanos lo pudieran ayudar. Pero él nunca esperó, ni nunca deseó, ni nunca quiso que alguien hiciera algo sin querer hacerlo. Porque él sabía que su fuente era Dios y que si no era a través de una cosa, era a través de otra, él le supliría todo lo que le hacía falta. Aún incluso en la cárcel y en sus padecimientos, Dios consiguió darle paz en su corazón. Y desde esas mismas cárceles, desde esa cárcel en Roma, pudo consolar a muchos otros que estaban libres. Qué tremendo, ¿no? Pudo enseñar cosas que nadie puede aprender si no es pasando por aflicciones y por situaciones difíciles que te hacen, oh Dios, qué bueno eres, que te hacen verte con claridad, ¿no? Y que hacen ver tus carencias y también hacen ver tus virtudes. Por eso Dios de alguna manera nos hace cuerdos y nos estabiliza, ¿no? Ni para que nos creamos más de lo que somos, ni para que nos creamos menos. No podemos por qué tener la autoestima baja ni tenerla por el aire. Solamente nos hace ver y entender la realidad poniendo humildad en nuestro corazón. Estábamos en el verso 8. Perseguidos, mas no desamparados. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. ¿Os suena esto? Sí. A lo largo de mi conversión y hasta este día, que cumplo 59 años, han pasado muchas historias de estas por mi vida. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, hasta el extremo de como Judas, ponerte una cuerda al cuello y ahorcarte. ¿Sabéis por qué se ahorcó Judas? Porque su esperanza no estaba en el Señor. La Escritura lo dice o lo revela como hijo de perdición, porque nunca fue la intención de Judas servir de verdad al Maestro. Y porque nunca confió en él de verdad. Porque él tenía un plan aparte. Judas veía
una situación diferente. De hecho, no solo veía esas cosas, sino que al mismo tiempo también infligía las enseñanzas de Cristo, siendo el mismo ladrón. Dice que robaba, cogía, él era el tesorero y cogía de las monedas que otros le daban, ¿no? para los apóstoles o los discípulos, para el mantenimiento de los apóstoles. Dice que él quitaba algunas para él, con excusas. Cuando el enemigo le soplaba a la oreja, cuando alguien te está soplando a la oreja, identifícalo como un enemigo, como un diablo, que te está diciendo algo que va en contra de la verdad de Dios. Y de ti depende hacerle caso o no, de ti depende hacer las cosas bien o no. Por eso la Escritura dice que en apuros, mas no desesperados. Podemos estar verdaderamente en apuros y nuestra vida se puede complicar, es bien cierto, pero de ahí a la desesperación, no, porque estamos en Cristo Jesús y conocemos quién es nuestro Dios. Y es el que es capaz de, en momentos de desesperación, hacernos vivir en paz. Perseguidos, mas no desamparados. O sea, nos habla de como el rey David y como otros muchos hermanos, los mismos apóstoles, en el momento en que el Señor murió, en el momento que fue crucificado, en el momento que se les dio el Espíritu Santo, cómo fueron esparcidos, cómo siguieron siendo perseguidos, cómo sufrieron penalidades y circunstancias difíciles, pero Dios no los desamparó. Dios siempre cuidó de ellos, porque el mensaje eran portadores del mensaje de vida, y ese mensaje, gracias a que ellos soportaron esas aflicciones, ¿os imagináis si los 12 apóstoles se acobardan, desmayan y se callan? ¿Qué hubiera ocurrido? Nosotros no estaríamos aquí. Bueno, Cristo dice que cuando le mandaron callar al entrar en Jerusalén, dijo algo muy importante, que si estos, los que están a mi alrededor, los que estoy enseñando, callaran, las piedras mismas testificarían del poder de Dios. Hablarían. Pero obviamente, cuando Él levanta a hombres y mujeres es para que les sirvan, para que le escuchen con atención y para que entiendan que somos valiosos en sus manos. Por eso Él no nos desampara. Dice, derribados pero no destruidos. O sea, que podemos estar en situaciones de verdadera dificultad, caídos, en momentos en los cuales estamos afligidos, en los cuales no han salido las cosas como nosotros esperábamos o queríamos, pero como Dios está por encima de nosotros y nosotros le amamos y sabemos que Él es el dueño de nuestras vidas, aceptamos su voluntad y eso nos levanta y eso nos produce en nosotros la paz y la seguridad que no tendríamos si no fuera así. Moriríamos en nuestras desesperaciones. Muchos de nosotros recurrimos a sucedáneos para llevar la vida que no nos gustaba ante nuestros ojos. Y vuelvo a decir, antes de que me rescatara el Señor, yo fui como fui, no solo porque era rebelde, era un joven normal y corriente como otros muchos, pero ante mis ojos se levantaba un mundo y una sociedad que no me gustaba absolutamente nada. Y entonces, pues lo único que se me ocurrió pues fue perderme en mis delirios para escapar de esas cosas, de ese abismo, el cual yo pensé que estaba delante de mí continuamente, ¿no? Pero obviamente el Señor ya estaba mirando mi corazón, ya estaba sabiendo lo que yo estaba buscando, porque la Escritura nos anuncia de que Él nos creó antes de la fundación de este mundo. Entonces yo doy por sentado de que Él conocía mi corazón y lo sigue conociendo. Dios no mira lo que mira el hombre, mira nuestro corazón. Estamos cansados de decirlo hasta la saciedad. Por eso la Escritura dice que estamos perseguidos, mas no desamparados, y dice derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, recordando lo que realmente hizo el Señor. Los discípulos no querían que Jesús muriese. ¿Os acordáis, verdad? O sea, ellos ya estaban acostumbrados, llevaban 3 años con el Maestro. Imaginaros, un líder fuera de serie, una persona humanamente increíble. Una persona que solo se dedicaba a hacer el bien, que sus palabras cuando salían de su boca daban paz y seguridad a las personas que tenían al lado, eran consolados, eran
proveídos de todo lo que necesitaban, eran fortalecidos en fe cuando veían cosas sobrenaturales a su vida. Y ellos, obviamente, egoístamente y sin pensarlo, deseaban tener al Maestro con ellos. Muchos decidieron dejar sus trabajos e ir con él, caminar por desiertos, por lugares donde no podían recostar su cabeza en un colchón, en una almohada, sino que era puro campo, puro desierto. Y esto no ocurrió una vez, duró durante los 3 años de ministerio del Señor. Y ellos pensaban que eso seguiría de alguna manera hasta que el Señor les revela que Él tendría que padecer, tendría que sufrir, y no solo eso, tendría que morir. Y no solo eso, sino que a los 3 días resucitaría. Pero eso era algo que a ellos le quedaba un poquito ancho, le quedaba como un poquito lejano, aunque se preocuparon y se preocupaban de esas palabras porque eran palabras algo malsonantes a su oído. Era algo que necesitaban oír para saber el propósito del Señor sobre sus vidas y después para saber la responsabilidad que a través de las enseñanzas de Jesús ellos iban a recibir para seguir lo que Jesús había enseñado, para seguir haciendo lo que el Señor les había enseñado. O sea, que el Señor se marcharía, el Señor volvería de donde vino y enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, que no estaría sujeto a su cuerpo, no estaría sujeto a la figura de Jesús carnalmente hablando, sino que podría estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte al mismo tiempo. Yo os enviaré el Consolador. Os conviene que yo me vaya, le dice. ¿Podéis ver o ahora mismo plasmar la imagen de la mente y los corazones de los apóstoles? ¿Qué es lo que estaban pensando? ¿Cómo me va a convenir que te vayas? Si eres mi maestro, eres lo mejor que tengo. De hecho, cuando lo prendieron y cuando lo azotaron y cuando lo persiguieron y cuando vieron verdaderamente peligrar su vida, escaparon. Porque tenían que pasar por ese momento de aflicción. Tenían que pasar por ese momento de inseguridad, de incredulidad. Incluso Tomás, ¿nos acordamos? Todos confesaron a Jesús mientras estuvo con ellos. Todos vivieron con él grandes momentos. Pero cuando lo vieron, entre comillas, derrotado en la cruz, vieron algo que los iba a aplastar, que los cambió. Y lo que estaban viendo era que su maestro era muerto, era crucificado, que su poder se había diluido en una cruz, que los romanos habían tomado autoridad y el enemigo, el diablo, el demonio, el Sanedrín, se había salido con la suya. Los sacerdotes, el sistema del mundo había acabado con lo que Jesús predicaba. Nunca más lejos de la realidad. Cuando el Señor murió, se cumplió lo que estaba escrito en Isaías. Cuando el Señor resucitó, cambió la vida de aquellos que le siguieron, aún mucho más. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, hizo lo increíble en la vida de aquellos y de muchos otros que le seguiríamos. Y el enemigo sigue teniendo la misma estrategia, debilitarnos, que la gente entre en incredulidad, que no hable en el nombre de Jesús, que no ore en el nombre de Jesús, que no, porque piensa o pienses que tu oración va a ser en vano, que nadie se va a sanar, que nadie se va a curar, cuando realmente la fe es quien lo va a hacer y es Dios quien lo va a hacer, no tú, ni yo. De hecho, si oraban en el nombre de Jesús era precisamente por eso, porque ellos eran instrumentos en manos. ¿Os acordáis cuando mandó a los apóstoles? Pues después mandó a los 70 a hacer lo mismo, y hoy sigue mandándonos a hacer lo mismo. Y no depende de nosotros que la gente se sane, que la gente cambie de vida, que la gente... No, depende de la fe de la gente y depende del poder de Dios en sus vidas. ¿O acaso alguien creyó por ti para que cambiaras? Por mí no creyó nadie. Y te puedo garantizar de que fueron muchos los que me hablaron del Señor hasta que yo claudiqué. Pero fui yo quien tuve que decidir.
Jesús se cansó de decirle a la gente que le daba las gracias por ser sanados. Le agradecían, gracias Señor por sanarme. Y él que le decía, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Has creído que podía ser posible. Y muchos de nosotros estamos aquí hoy porque hemos creído que Dios podía levantarnos, que Dios podía aumentar nuestros días de vida, que Dios podía hacer de nosotros otras personas completamente diferentes. Y queremos seguir creyéndolo. Amén. Porque el que persevere hasta el fin. El Señor dice, yo estaré con vosotros hasta el fin. Persevera hasta el fin. Mantén tu fe firme. Y la única forma de mantener tu fe firme es escudriñando la palabra, teniendo contacto con el Creador en tus oraciones, clamando. No orar de cualquier manera. Mary, no oréis de cualquier manera. Sé que lo hacéis bien, pero os aconsejo a ti y a todos. A mí mismo me lo aconsejo, que no oremos de cualquier manera. Oremos creyendo que aquellas palabras están siendo escuchadas por Dios y que en su tiempo Dios hará como Él quiera hacer. Estemos presentes para verlos o no. Sé que nos gusta estar presente para ver todo, pero dice la Escritura que muchos entraron en las cosechas de otros y segaron lo que no sembraron. Y eso habla de que aquellos que sembraron no pudieron recoger su cosecha, que fueron otros los que entraron en las cosechas de otros y recogieron aquellas cosechas. Otros hijos de Dios, ¿se entiende? Otros que se le plantó su semilla de fe en sus corazones. No importa nuestras vidas, no importa que veamos o no veamos o dejamos de ver, importa lo que sembramos. Amén. No importa que siembres mucho o poco, siembra. La palabra de Dios que dice que uno siembra al 10, al 20, al 30, al 40 y al 100. Lo importante es sembrar, dar fruto, cosechar. Si guardas tu talento, si guardas lo que Dios te da, lo escondes por temor a no perderlo, por temor a Dios, pues al final acabarás perdiéndolo todo. De manera que la muerte actúa, verso 11, porque nosotros que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. O sea, Pablo estaba revelando esto para decirnos que ellos estaban glorificando a Dios con sus vidas para nuestro beneficio, para nuestro bien, para que nosotros hoy en día aprovechásemos de ese sufrimiento y de ese sacrificio que ellos estaban haciendo para que nosotros pudiéramos tener vida y al mismo tiempo también traspasar esa vida de alguna manera a otros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también que hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. O sea, que la esperanza de Pablo, sin conocerme a mí ni a ti, era encontrarnos un día con Cristo Jesús. ¿No es hermoso? ¿No es trascendental esto? Alguien al que no conoces tú ni yo, en las futuras generaciones, que puedan haber recibido la palabra de Dios a través de tu testimonio, a través de la semilla que tú plantaste en el corazón de otro, que no te enteraste, que fructificó, que generó fruto, y que ese le habló al otro, y al otro le habló al otro, y que cuando estés delante de la presencia de Dios veas que tu semilla ha llegado a personas que no conocía y que no conocías, y que tú y esas personas os conozcáis cuando estéis delante de la presencia de Dios. Era lo que estaba verdaderamente diciendo Pablo. Cuando realmente Dios se manifiesta en nuestra vida, nos conoceremos. La semilla habrá dado su fruto y habrá dado alimento a muchos para que prosperen en su fe, para que un día el Señor nos resucite a todos y nos presentará juntamente, dice, con vosotros. Pablo sé que le estaba hablando a aquellos, ¿verdad? En aquel momento, en Corintios. Pero Pablo, sin saberlo, también estaba hablando de nosotros. Y nosotros, incluso sin saberlo, cuando hablamos de parte de Dios y cuando sembramos en alguien, estamos hablando de otros. ¿O pensáis que aquel que me habló
la primera vez de Dios y yo recibí la semilla en mi corazón y me convertí, pensaba que yo seguiría hablando de Dios y que le hablaría a este o al otro y plantaría una semilla aquí o una semilla allá y que Él los conocería. Absolutamente no. ¿Sí o no? Al otro día hablábamos de conocer a nuestros tatarabuelos cuando pasan las generaciones. Muchos de nosotros ni a nuestros abuelos, imagínate a nuestros tatarabuelos, ni a nuestros bisabuelos y después a nuestros tatarabuelos. Y esto pasa lo mismo con la fe. Lo importante es seguir sembrando y lo importante es que eso realmente siga germinando en los corazones de muchos, aunque no los conozcamos a día de hoy, o en nuestras vidas, o cuando fallezcamos, cuando estemos en la presencia de Dios. Obviamente veremos cómo hemos sido conocidos, veremos el fruto de nuestra perseverancia. Por tanto, no desmayamos. Acabo. Antes, aunque nuestro hombre exterior, como decía antes, se va desgastando, el interior, ¿qué hace? No obstante, se renueva de día en día, y eso es tu responsabilidad. Nadie más tiene la responsabilidad de que tu vida se renueve de día en día que tú. Nuestro cuerpo exterior se desgasta, es normal, es natural, envejecemos. Cuidado con esto, porque el tiempo es un gigante y pisa fuerte. Yo y mi mujer a veces nos decimos, cuando ella me ve levantarme de la cama y voy así a trancas y barrancas porque me duele, me dice, vamos viejo, Javier. Ya lo sé, mami, pero nos renovamos día a día en fe. Y ella, ay, que me duele esto. Me estoy haciendo mayor. Señor, ¿sí o no? Pero nos estamos renovando por dentro. ¿Qué importa el cuerpo? Los cuerpos todos irán al mismo sitio, al mismo lugar, al polvo. Pero el espíritu subirá a Dios, que fue quien lo creó. Amén. Y nuestras almas serán salvas. Por todas estas, ¿dónde estamos? 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta, dice, leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Mirad qué tremenda revelación de Pablo. Lo que está pasando este día, en mis días, a mis 59 años, es que yo no creía que yo estaría aquí predicándote la palabra de Dios, ni siquiera respirando aire, porque no creía llegar a este día. Por eso no debemos creer en las cosas que se ven solo, sino en las que no se ven. Nuestra vida no tiene que estar basada en esa breve tribulación que sufrimos, como dice la Escritura, momentáneamente, sino que esta breve tribulación está en nosotros por un mayor peso ¿de qué? De gloria en Cristo Jesús. Sé que son palabras a veces que no llegamos a entender y a comprender del todo, pero Pablo nos las quiere hacer llegar a nuestros oídos y a nuestro corazón como algo importantísimo para nuestra vida. Y nos está diciendo, no os preocupéis por lo que está ocurriendo a vuestro alrededor, en el sentido de que no os afecte tanto y os aflija tanto que os llegue a apartar de Dios, sino que entendedlo como algo que os está perfeccionando, que os está cambiando y que obviamente procura un mayor valor en vuestras vidas delante de Dios. Por eso dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven, estas son temporales, pero las que no se ven son, y eso es de lo que nos habla la Biblia, de lo que nos habla Jesús una y otra vez, y de lo que en ocasiones no entendieron los mismos apóstoles en su momento, y no entendemos nosotros en este o en muchos otros momentos de nuestra vida. Espero que en este momento Dios nos haya revelado algo más, realmente que no sea solo lo que estamos mirando con nuestros ojos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, conocidos, vecinos, o en la congregación o donde estemos, sino que realmente podamos seguir visualizando
una vida que tiene un poder verdadero en Cristo Jesús para una salvación eterna, para un mayor peso de gloria. Tengo que confesar que lo que veo a veces, en ocasiones, puede llegar a desmoralizarme, puede llegar a poner en mí pensamientos avivados por el mismo fuego del infierno. Pero también tengo que confesar que muchas veces han sido apagados por el agua de vida que Cristo nos da. Que muchas veces no, la mayoría, la cantidad de veces que ha ocurrido han sido apagados. Hasta este día he sido provisto de lo necesario para poder seguir confiando en Cristo. Y esto es lo que deseo también para ti cuando sigas cumpliendo años. Esto es lo que deseo para tu familia, para vuestras familias, para vuestra relación con Dios. Por desgracia, no podemos, cada uno tiene que tener su relación con el Señor. No podemos aumentarle la fe a nadie. Cada uno tiene que lidiar con sus historias y lidiar con su comportamiento y con su forma de ver y entender la vida y con su relación con Dios. Pero oraremos. Seguiremos orando unos por otros y clamando para que Dios pueda propiciar el tiempo deseado para que podamos cambiar de verdad, para que nuestros corazones rompan, se quiebren y dejemos de confiar en nosotros, en nuestros recursos, en nuestra humanidad y en lo que la política interior y exterior nos quieren imprimir en esta vida. Y confiemos en la verdadera política y en el verdadero Rey que nuestro Señor y Salvador, Jesús, el cual te ha dado vida y vida eterna. Amén. ¿Lo crees? Cierra tus ojos. Mi Señor, son muchas las cosas ya que hemos vivido en ti. Y yo te agradezco por permitirme que se haya cumplido un año más de vida. Sé que no lo has permitido por cualquier cosa. Sé que, oh Dios, todo el tiempo que podemos vivir en esta tierra, Señor, debiera o tenemos que aprovecharlo lo mejor posible. Debiéramos aprovecharlo mucho mejor. Por eso, Padre, aumenta nuestra fe. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor Dios. Capacítanos para seguir en tu obra, oh Rey, independientemente de lo que ocurra a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Independientemente de los que avancen o caigan o retrocedan. Que nosotros no seamos uno de ellos, Señor. No porque no les hayamos dicho la verdad, Señor, sino porque no queremos retroceder y queremos seguir confiando en ti. Queremos seguir, oh Dios, teniendo cada día que tú nos das, oh Dios, como un día verdaderamente enriquecedor, verdaderamente valioso. Gracias, papá, porque no sabemos que esos días que tú nos das en ocasiones son sumamente importantes para poder sentirnos, oh Dios, como tú quieres, oh Dios, que nos sintamos bien en tu voluntad y haciendo todo aquello que nos mandaste hacer. Cambiando, siendo transformados, siendo otras personas, procurando una vida diferente, desechando lo que estorba a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.